Una noticia ha sacudido las redes sociales y para casi todos es un verdadero alivio. La organización Cristosal, ese contubernio criminal que se autodenomina defensor de derechos humanos y que ha estado tan activo en nuestro país, acaba de anunciar que cierra sus operaciones en El Salvador. ¡Afuera! ¿Es esto una victoria para la patria o una retirada estratégica? Cristosal ha sido una de las principales impulsoras del proceso penal contra nuestros militares héroes de la patria en el polémico caso de los periodistas holandeses, en el que se acaba de emitir sentencia en primera instancia. ¿Por qué esta organización que tanto ha criticado a nuestras instituciones y a nuestra Fuerza Armada decide poner pies en polvorosa justo ahora, cuando la justicia comienza a desenmascarar las verdaderas intenciones detrás de estos procesos? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La aparente salida de Cristosal no es una simple decisión administrativa, sino un síntoma claro de la presión ejercida por una ciudadanía que por fin se ha cansado de su agenda. Lo que sugiere un retroceso del comunismo 2.0. Acompáñanos a descubrir en el más amplio contexto posible cómo detrás de esta supuesta defensa de derechos humanos y de la sentencia del caso de los periodistas holandeses se esconde una agenda mucho más siniestra y ¡démosle! Hola amigos patriotas, defensores de la verdad que ven esto. Bienvenidos al canal de Unámonos, el epicentro de la auténtica y genuina derecha de El Salvador, Centroamérica y el Caribe. Tras esta engañosa política de defender derechos humanos, se esconde la misma soga que utilizaron para intentar ahorcar a los héroes de antaño y que ahora pretenden usar contra los héroes de hoy. La partida de Cristosal en este contexto no es una coincidencia, no es solo el afán de no pagar impuestos. Lo sospeché desde un principio. Sino un indicio de que su estrategia está perdiendo fuerza, obligándolos a replegarse. El pasado al que no dejan morir. Tenemos la falsa creencia de que todo a lo que nos estamos enfrentando en la actualidad es novedoso, pero en realidad solo estamos rehaciendo las experiencias que nuestros ancestros han tenido y por lo tanto estamos recorriendo los mismos caminos que ellos. Es decir, que para comprender mejor el presente, debemos recordar el pasado comparándolo a su vez con el presente mismo. Y eso es lo que vamos a hacer. Así entonces, la guerra civil salvadoreña no fue un conflicto cualquiera, fue una lucha existencial contra el comunismo, una amenaza real que buscaba imponer una dictadura marxista en nuestra nación. En ese periodo oscuro, la Fuerza Armada de El Salvador no estaba de paseo, estaba en el frente, defendiendo la soberanía y la seguridad de la patria frente a una agresión subversiva sin precedentes. Nuestros soldados, nuestros oficiales eran los guardianes de la libertad. Ahora, décadas después, nos encontramos con la reciente condena contra el general José Guillermo García, el coronel Francisco Antonio Morán y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, por el caso de la muerte de unos periodistas holandeses. Esta sentencia, provocada por Cristosal, emitida 40 años después de los hechos, entendámoslo bien, no es un acto de justicia, sino una malévola venganza de corte ideológico largamente cocinada, dirigida contra verdaderos héroes de la patria. La tardanza de esta supuesta justicia transicional y la reapertura del caso tras la anulación de la ley de amnistía no son señales de imparcialidad, sino de una agenda política que ha esperado el momento oportuno para atacar. Eso es trucazo, ¿eh? La dilatación del proceso y su reactivación en un clima político diferente sugieren que no se trata de una búsqueda pura de la verdad, sino de un ataque estratégico. Veamos en detalle por qué. La noche de Santa Rita, asesinato o combate fortuito. Viajemos al 17 de marzo de 1982 en Chalatenango, un departamento que era un hervidero de combates activos. 4 periodistas holandeses, Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Lag, de la emisora neerlandesa ICON, conocida por su marcada tendencia procomunista, sus vínculos con curas neerlandeses de la teología de la liberación y su enfoque hostil hacia el gobierno salvadoreño, se adentraron en esa zona. La misión de estos periodistas era clara: filmar combates y reportar desde las líneas terroristas, con la intención de pasar varios días conviviendo con estos delincuentes y hacerle propaganda al comunismo salvadoreño. ¡Ay, qué bonito! Así eran las cosas, y no de otro modo. No nos chupemos el dedo.
Es imposible no recordar al supuesto periodista, el extranjero Cristian Poveda, procomunista, que vino a El Salvador a filmar durante 16 meses un documental, La Vida Loca, ¿se acuerdan? Sobre las bandas criminales de pandilleros. Actitud imprudente que le pasó factura siendo asesinado por esos angelitos. Así que igual también que Juan Martínez Dawison del periódico digital El Faro se fue a empiernar con los pandilleros durante un año. ¡Esto no es bonito! ¡Esto es una mierda! Estos 4 periodistas holandeses, hace 43 años, querían tener una experiencia inmersiva entre terroristas. Hans Terlag, el más joven, incluso le escribió muy eufórico a su novia que la guerrilla lo llevaría a la zona liberada. ¿Liberada de qué? Confirmando su intención de internarse alegremente en territorio de persistencia delictiva. Días antes, el 11 de marzo, los periodistas habían sido detenidos e interrogados por la Policía de Hacienda, bajo órdenes del coronel Francisco Antonio Morán, precisamente por establecer contacto con terroristas del FMLN. Sus habitaciones fueron registradas, una medida de seguridad estándar en tiempos de la guerra, y así estaban pues plenamente conscientes de que su rechazo a la protección estatal que evitaron y sus acciones los colocaban, al igual que a Cristian Poveda, en una situación de alto riesgo, de inminente peligro. A pesar de las advertencias implícitas, decidieron continuar con su peligroso plan. El 17 de marzo, más o menos como a las 3 de la tarde, de la mano de su mentor, el periodista procomunista alemán Armin Wertz, colega del conocido Paulo Luers, de quien hoy sí vamos a hablar con detalles inéditos después en este video, partieron de San Salvador recogiendo a 2 contactos iniciales de la guerrilla, un tal comandante Oscar de la FPL y Rubén, un niño esclavo que los canallas del FMLN usaban como escudo humano. Cerca de las 5 de la tarde se desviaron hacia un sendero donde se encontraron con 3 terroristas más, armados hasta los dientes, un tal Martín, Carlos y un tal Tello. Al filo de la noche, el grupo se encontró bajo fuego de rifles M16 y ametralladoras M60, provenientes de 2 colinas más o menos a unos 100 metros de distancia. 8 de los 9 hombres fallecieron en el incidente, incluyendo los 4 periodistas y 4 de los guías terroristas. El único sobreviviente fue el sicario Martín. La versión oficial inicial del ejército salvadoreño y del entonces presidente José Napoleón Duarte fue de que los periodistas habían sido víctimas de fuego cruzado o un accidente en el fragor del combate. Pero la cosa, lejos de terminar ahí, se fue complicando. La falacia del conocimiento previo de la Fuerza Armada. La sentencia reciente contra nuestros militares se basa en un supuesto conocimiento que la Fuerza Armada habría tenido de la presencia de los periodistas en el lugar de los hechos. Sin embargo, este conocimiento depende del testimonio indirecto de un tal Bruce Hazelwood, quien, escuchemos bien, nunca corroboró públicamente los dichos que se le atribuían, ni declaró ante el tribunal. Un testimonio indirecto y no corroborado no puede valorarse como plena prueba. Todo lo demás son meras conjeturas que asumen que la inteligencia de la Fuerza Armada en 1982 era muy superior a lo que en realidad era. ¿A qué me refiero exactamente? Pensemos con lógica. Las únicas 3 posibilidades reales de que la Fuerza Armada estuviera al tanto de la ruta precisa y exacta de los periodistas eran: primero, que les hubieran instalado un rastreador satelital o similar de los que aparecen en las películas. Segundo, que tuvieran un informante infiltrado en la guerrilla o que el periodista Wertz los delatara. Posibilidades altamente improbables y que, al igual que la primera, no fueron demostradas en el juicio. Y tercero, que les hubieran dado seguimiento permanente, lo cual, dadas las condiciones de guerra, era extremadamente difícil e improbable, sin ser detectados. Y que además no consta tampoco probado en el juicio. Así que si la base del conocimiento previo de las autoridades es tan débil, de hecho inexistente, la premisa de un ataque deliberado y por ende criminal y la responsabilidad de mando se desmoronan por completo. En eso tienes toda la razón. Esto demuestra que el veredicto se apoya en suposiciones, no en hechos probados, lo cual expone la naturaleza política y no estrictamente judicial del proceso. El principio de distinción. El derecho internacional humanitario obliga a las partes de un conflicto a asegurarse de que no hayan civiles que puedan sufrir daño en los encuentros armados. A esto se le llama principios de distinción y precaución. Ahora, hablemos de las condiciones en el momento del incidente. El sol se ponía cerca de las 6 de la tarde y la iluminación solar disminuía considerablemente minutos antes, afectada por la topografía del terreno. Por otro lado, la luna estaba en cuarto menguante, con solo 45% de iluminación, y había caído a las 11:42 de la mañana, 17 horas antes del hecho. Dadas estas condiciones de luz nocturna, era humanamente imposible que los soldados emboscadores, a 100 metros del blanco, distinguieran la presencia de civiles. That's true. Ni siquiera en el caso de que usaran visores nocturnos, créanme. Los guerrilleros y los periodistas iban vestidos igual, de civil. Eran indistinguibles para las tropas en el terreno. Los periodistas estaban entonces, de hecho, integrados físicamente en un grupo armado de carácter terrorista. Por lo tanto, sí se cumplió el principio de distinción y de precaución del derecho internacional humanitario hasta donde era posible,
Y es porque las condiciones de luz lo hacían imposible. Por el principio jurídico universal de imposibilidad objetiva sobrevenida, debe entenderse que no se violaron los principios de distinción y precaución. Así que entonces, la columna del FMLN, con o sin periodistas, era un objetivo de guerra válido y legítimo para la Fuerza Armada. Tienes toda la maldita razón. La complejidad del combate nocturno y la táctica guerrillera de mimetizarse con civiles crean una paradoja legal. La aplicación estricta del principio de distinción se vuelve imposible en el fragor de la batalla y nadie está obligado a hacerlo imposible. En estas circunstancias, la Fuerza Armada actuó contra un objetivo legítimo, y la muerte de los periodistas, aunque trágica, fue una consecuencia no intencionada de una operación militar legítima bajo condiciones extremadamente difíciles. Todo esto refuta la idea de un crimen deliberado y lo enmarca como un lamentable accidente de guerra. La verdad, las cosas como son. Pero es aquí donde la historia se vuelve aún más irónica. El FMLN, beligerantes con impunidad. 6 meses antes del incidente de Santa Rita, el 28 de agosto de 1981, Francia y México emitieron la Declaración Franco-Mexicana. En este documento reconocieron al FMLN como una fuerza política representativa, ¡Ay, a otro perro con ese hueso! dispuesta a asumir obligaciones y los derechos que de ellas se derivan. Sí, claro. Esto, según los mismos miembros del FMLN, se tradujo en su reconocimiento como fuerza beligerante sujeta de derecho en el conflicto armado salvadoreño. Este reconocimiento, aunque no fuera una declaración formal de beligerancia en el sentido más estricto, elevó significativamente el estatus del FMLN en el ámbito internacional, sin duda. Por eso estaban contentos. Pero se nos olvida que con ese regalito de ser reconocidos como sujetos del derecho internacional, el FMLN debió asumir obligaciones bajo ese mismo derecho internacional humanitario, incluyendo los convenios de Ginebra y sus protocolos. ¿Qué significaba esto exactamente? Que los terroristas del FMLN estaban obligados a proteger a los civiles, Sí, claro. prohibir ataques indiscriminados, Sí, claro. actos de terror, la toma de rehenes y la destrucción de bienes civiles. Como parte en el conflicto, el FMLN debía tratar humanamente a los no combatientes Sí, claro. y, crucialmente, no exponerlos a peligros innecesarios. ¡No lo creo! La declaración franco-mexicana fue entonces una maniobra política que, al legitimar al FMLN, también debió haberles impuesto una mayor carga de responsabilidad bajo el derecho internacional humanitario, una carga que convenientemente se ignora hoy y se ignoró en el pasado. ¡Ah, qué conveniente, qué conveniente! ¿Cumplió el FMLN estas obligaciones alguna vez? Ni por broma. Mientras el FMLN gozaba de reconocimiento internacional y se presentaba como una fuerza política, en la práctica siguió asesinando civiles, secuestrando políticos, empresarios y diplomáticos, destruyendo ganado y la infraestructura productiva no militar de nuestro país sin pestañear ni disculparse. ¡Hijos de puta! En el caso particular de los periodistas holandeses, el FMLN los puso en un inmenso riesgo, trasladándolos de noche por una zona de habituales combates y emboscadas. Fueron imprudentes y negligentes con vidas civiles que se habían puesto ingenuamente bajo su protección. Entonces, si el FMLN también era culpable de gravísimas violaciones al derecho internacional humanitario y de poner en riesgo la vida de estos periodistas, ¿por qué no se les juzga también? ¿Por qué la justicia solo apunta a un lado? Es que la respuesta es clara, amigos. Porque la justicia transicional no es más que un arma propia de la izquierda para ejercer venganza contra sus enemigos contrarrevolucionarios. No, es que no tengo palabras, de verdad. Es un éxito esto, es maravilloso. La selectividad en esta justicia en El Salvador, que persigue a nuestros militares mientras ignora las atrocidades del FMLN, es la prueba más contundente de su naturaleza política y de venganza, y no de una búsqueda imparcial de la verdad. Pero antes de continuar con la parte más delicada, si quieres conocer por completo todos los esfuerzos que el comunismo ha hecho y sigue haciendo para destruir nuestra patria, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comenta y dale un like a este video. Muy bien, esta disparidad en la rendición de cuentas expone una aplicación sesgada de la justicia, evidenciando el odio connatural de la izquierda y revelando una profunda hipocresía que no solo campeaba a sus anchas en el pasado, sino que perdura hasta hoy. Veamos por qué. Los rostros del comunismo 2.0 y sus amores peligrosos. Después de la caída del muro de Berlín, el comunismo clásico, representado por el FMLN terrorista, no desapareció, mutó. Se reconcilió relativamente con el libre mercado y con las democracias liberales, pero sin renunciar a sus fines. A esa mutación le llamamos comunismo 2.0, globalismo, progresismo o izquierda 2.0.
Esta nueva cara de la izquierda ya no usa las armas, los uniformes y las burdas maneras de las guerrillas castrocomunistas, sino que ahora usan traje y corbata, van al salón de belleza, se hacen manicure y en lugar de escuadrones tienen las ONGs, los medios de comunicación y enarbolan la defensa de los derechos humanos y la Agenda 2030 como herramienta para sus fines. Es una estrategia más sofisticada, pero igual de peligrosa. ¿Se acuerdan del padre Toño? Ese cura Antonio Rodríguez III, un extranjero español influenciado por la teología de la liberación, la misma que animaba la línea editorial de la emisora holandesa ICON y a sus empleados, los periodistas holandeses. Pues este padre Toño vino a El Salvador hace más de unos 10 años con un enfoque progresista para trabajar con pandilleros. Él creía, y fue el primero que lo dijo, que las pandillas cumplían un rol social necesario al suplir funciones estatales ausentes. Esta visión, que busca justificar la existencia de estructuras criminales, es profundamente preocupante. Lo mismo argumentaban muchos curas en el pasado, que los terroristas del FMLN eran luchadores por la libertad necesarios para nuestro país. La misma mona, pero con distinta cola. Los enemigos de la patria de antaño son los mismitos enemigos de la patria de hoy. Tienes toda la maldita razón. Pues ese amor contra natura del padre Toño por las pandillas lo llevó a un camino oscuro. En el 2014 fue detenido y condenado, habiéndolo confesado todo, por agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en penales y tráfico de influencias por colaborar con líderes de la temida pandilla Barrio 18. La trayectoria del padre Toño ilustra una continuidad ideológica directa de la teología de la liberación ligada a la guerrilla castrocomunista a la justificación y colaboración con las pandillas. Es un puente directo entre el comunismo 1.0, el comunismo clásico, burdo, obsoleto, y el comunismo 2.0, mostrando cómo la misma ideología se adapta para socavar el orden desde diferentes frentes. Esto debe quedarnos clarísimo a quienes sabemos que los amigos de los pandilleros son los nuevos enemigos de la patria. Los enemigos de la patria de antaño son los mismitos enemigos de la patria de hoy. El Faro, periodistas o voceros de las pandillas. El periódico digital El Faro, con su autoproclamada línea editorial independiente y crítica del poder institucional, es en realidad un bastión de la izquierda 2.0 en nuestro país. Al igual que los periodistas holandeses de 1982 vinieron a defender a los terroristas en contra de la patria, El Faro defiende, exalta, idealiza y protege a los pandilleros. Sus expertos son un claro ejemplo de esta mutación ideológica. Veamos. Juan Martínez Dawison, antropólogo y periodista del Faro, ha llegado a declarar, igual que el padre Toño, que las pandillas cumplen un rol social necesario y que su desaparición iba a ser negativa para el país, lo iba a llevar a la crisis, porque llenan un hueco que el Estado no ha podido llenar, decía. Hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Qué falso eso. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Dios! ¡Qué asqueroso! Y en esa medida, en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Mentira. Cumplen una función. Este señor, para investigar, queriendo imitar a los amancebamientos del padre Toño y el enamoramiento de los periodistas holandeses por los terroristas de antaño, vivió un año con terroristas pandilleros. Roberto Valencia, otro periodista extranjero del Faro, también ha cubierto extensamente las pandillas, presentándolas como una amplificación de los males de la sociedad salvadoreña, es decir, no son ellos los malos, sino los salvadoreños, cuestionando las soluciones que él llama represivas y que de hecho son las únicas que han funcionado. Estos periodistas son, por supuesto, críticos persistentes de nuestras instituciones, denunciando su deriva autoritaria, que la dictadura no sé qué, y sus medidas de seguridad contra las pandillas. Lo mismo decían los periodistas extranjeros procomunistas de antaño, que los gobiernos de esa época eran dictaduras y que la Fuerza Armada era represiva contra los derechos humanos de los angelitos terroristas comunistas del FMLN. Los cuentos de antes son los mismos cuentos de ahora, la misma mona con diferente cola. Los enemigos de la patria de antaño son los mismitos enemigos de la patria de hoy. Tienes toda la maldita razón. Esa narrativa de estos periodistas de izquierda que justifican o exaltan a las pandillas mientras critican al gobierno que las combate. El relato. No es periodismo objetivo, es periodismo delincuencial. Es una táctica del comunismo 2.0 para desestabilizar el orden y socavar la autoridad estatal. A mí esto me parece criminal. Esta conexión directa entre medios progresistas y la justificación de las pandillas es un punto clave para quienes hemos perdido o nunca hemos tenido confianza en los periodistas que defienden los derechos humanos y se comportan al final de cuentas como amigos de las pandillas. Pero si quieren un ejemplo perfecto de esta metamorfosis, no busquen más allá de Paolo Lues, ejemplo perfecto del comunismo 2.0. Paolo Luers.
Este periodista alemán fue criado, él mismo lo confiesa, en un ambiente juvenil de izquierdas en Alemania, análogo a los 4 periodistas holandeses. Paolo Luers formó su psiquis de adulto justo en las mismas fechas y justo en el mismo caldo de cultivo en el que se gestó, oigan bien, la temible banda terrorista alemana llamada Baader-Meinhof, banda criminal que fue debidamente exterminada como un nido de ratas por las fuerzas del orden alemanas. Óiganlo bien, sin consideración alguna por los derechos humanos. Por cierto, que sería válido inquirir sobre las conexiones que Luers haya podido tener con estos terroristas asesinos de la Baader-Meinhof. En todo caso, Paolo Luers salió o huyó de Alemania para venir a El Salvador en 1981 a hacer reportajes de guerra. Luers, como buen comunista, odiaba nuestras instituciones a las que calificaba de autoritarias y dictatoriales ya en aquellos tiempos, y se orinaba por codearse con terroristas, igual que los periodistas holandeses. Y oh sorpresa, pronto pasó de reportero a mercenario del FMLN. Tomó una ametralladora y empezó a hacer periodismo matando salvadoreños, pues. Como era hábil para el engaño, la mentira y el disimulo, y sigue siéndolo, dirigió nada menos que Radio Venceremos, la unidad de propaganda comunista del FMLN. Después de la guerra, ¿qué hizo? Como buen oportunista, Paolo Luers dejó el comunismo clásico y troglodita, la crisálida, para transformarse en mariposa, en elegante bartender y todólogo del comunismo 2.0. Maravillosa jugada. Así que de la noche a la mañana, este pegatiros en la nuca se le atendía en todos lados como a todo un intelectual. Se convirtió en asesor de la derecha débil, de la derecha confusa, de la derecha cobarde que se hace llamar Arena, y llegó a ser mediador civil en la infame tregua entre pandillas de 2012, impulsada por el gobierno del FMLN. Luers argumentaba que era necesario dialogar con las pandillas, una postura que hoy, a la luz de la guerra contra estos grupos tan exitosa, queda claro que no es sino una traición a la patria. Hoy, Paolo Luers sigue siendo un crítico rabioso de nuestras instituciones a las que califica de autoritarias y represivas, hoy igual que ayer. Instituciones a las que acusa de perseguirlo políticamente. No lo sé, Rick, parece falso. Y para rematar, actualmente es prófugo de la justicia por su enamoramiento con los pandilleros. La evolución de Paolo Luers, de sicario del FMLN a mediador de pandillas, a asesor de Arena y ahora crítico de la Fuerza Armada y de nuestras instituciones, encapsula y deja más clara que el agua cristalina la metamorfosis del comunismo 2.0. El mismo enemigo ideológico de nuestra patria que adapta sus tácticas de la lucha armada a la obra social con pandillas y la oposición política, pero que mantiene inalterables sus objetivos revolucionarios y vendepatria. Así, Paolo Luers es el recurso más potente para conectar a los enemigos de ayer con los enemigos de hoy, mostrando una amenaza continua y en evolución. La misma mona con diferente cola, pues. Los enemigos de la patria de antaño son los mismitos enemigos de la patria de hoy. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Es decir, así como los amigos de estos 4 periodistas procomunistas holandeses tuvieron la paciencia de esperarse 40 años para ejercer su venganza, así los defensores de los derechos humanos, que por cierto son los mismos de antes o sus sucesores, seguirán teniendo la paciencia para llevar a juicio a nuestras autoridades actuales por la guerra contra las pandillas en un futuro cercano. Es decir, y la Fiscalía General de la República no pudo ver esto, la sentencia contra nuestros militares en el caso de los periodistas holandeses no es solo un acto de venganza, es una trampa legal diseñada para sentar un precedente peligrosísimo. ¿A qué me refiero? Justicia transicional, precedente peligroso. Este caso, el de los periodistas holandeses, involucraba sutilezas jurídicas extremadamente complejas, como las diversas facetas de la responsabilidad del mando y la aplicación de tratados internacionales y sus protocolos. Sin embargo, el juicio se llevó a cabo bajo el Código Penal y Procesal Penal vigente en la época de los hechos, 1973-74, lo que implicó que la resolución final estuviera en manos de un jurado de conciencia y no de un especialista en el derecho. Esto es profundamente lesivo a los intereses de los reos. Un jurado de legos está mal equipado para manejar complejidades legales, haciendo el veredicto susceptible a influencias emocionales o políticas, en lugar de una estricta interpretación legal. Lo correcto, lo justo, habría sido aplicar el Código Procesal Penal actual, que deja la resolución final en manos de un juez letrado en la materia. La elección de un código procesal antiguo es una manipulación procesal para asegurar un resultado predeterminado por una agenda ideológica. Esto convierte el veredicto en una farsa legal, no en justicia legítima. Las mismas organizaciones de derechos humanos, en especial Cristosal, que impulsaron este juicio para desprestigiar a la Fuerza Armada, son, y esto es crucial, las que en el futuro cercano quieren enjuiciar a nuestras más altas autoridades, a nuestros jueces y fiscales, y al alto mando actual de la Fuerza Armada y de la PNC, por supuestas violaciones a los derechos humanos en la actual guerra contra las pandillas. Cristosal
Esa peligrosa organización de izquierda radical es precisamente la que alega la aplicación de la doctrina de la responsabilidad de mando. Pero esta doctrina, en todos los casos en los que se ha aplicado, se ha hecho solo en contra de quienes ejercen el comando operacional en el lugar de los hechos. Y ni el general García ni el coronel Francisco Antonio Morán tenían ese mando operacional. Y además, y esto es gravísimo, obligar al comandante de la Fuerza Armada de hoy en día culparse por un caso falso de hace 40 años sentaría un pésimo precedente político. Legitimaría las mentiras de estas organizaciones de izquierda, sentaría un inaceptable precedente y les daría la razón a los enemigos de la patria para futuras acusaciones. Este juicio y esta malvada sentencia, entendámoslo bien, no es un incidente aislado, sino que es parte de una guerra ideológica más grande y continua en la que está en juego el futuro de nuestra patria. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Los enemigos de la patria de antaño son los mismitos enemigos de la patria de hoy. No les entreguemos entonces la soga misma con la que los quieren ahorcar en un futuro cercano. Esta es la advertencia más importante. La lucha de ayer es la lucha de hoy. Hemos desvelado a lo largo de este video 4 verdades detrás de la sentencia en el caso de los periodistas holandeses. 4 verdades que la izquierda y sus aliados mediáticos y las ONGs han intentado enterrar bajo una montaña de falsedades y manipulación. Menuda montaña de porquería. Primero, la Fuerza Armada no tenía conocimiento probado de la presencia de los periodistas. El ataque fue un combate fortuito en condiciones imposibles para la distinción. Los guerrilleros y periodistas eran indistinguibles en la oscuridad y el fragor de la batalla. Segundo, el juicio fue una farsa legal, con un código procesal obsoleto y un jurado no especializado, lo que fue lesivo a los derechos de nuestros militares héroes de la patria. La complejidad del caso exigía un juez letrado, no un jurado de conciencia. Tercero, las ONG de izquierda, como Cristosal, usan estos juicios como venganza ideológica buscando sentar un precedente para atacar a nuestros héroes de hoy, a nuestras instituciones y al alto mando que combate a las pandillas. No les podemos dar la soga con la que quieren ahorcarlos. Y cuarto, el FMLN, a pesar de su reconocimiento internacional, fue el verdadero responsable de poner a los periodistas en riesgo mortal, llevándolos a una zona de combate sin garantizar su seguridad. Su impunidad en este y en tantos otros crímenes es una vergüenza y una muestra de la doble vara de la justicia transicional. La Fuerza Armada de hoy y la de ayer son la misma institución, con el mismo espíritu patriótico, defendiendo a El Salvador de los mismos enemigos que mutan, pero que no cambian sus fines. La lucha contra el comunismo de ayer, encarnado antes en el FMLN, es la misma lucha contra las pandillas de hoy y contra el comunismo 2.0, encarnado en las ONG de izquierda que las defiende, las justifica y busca deslegitimar a quienes nos protegen. No permitas que reescriban nuestra historia, ni que deslegitimen a quienes han dado su vida por El Salvador. Y como eres una persona de bien que ama a su patria, mira a continuación esta lista de reproducción en la que revelamos todos los crímenes ocultos del comunismo en nuestro país. Y recuerda, solo la verdad nos hará libres.